Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy que tiene cuatro objetivos. Ya el primero es mostrarles los contenidos, todos los temas que vamos a avanzar. Después hay que indicarles la bibliografía, toda la bibliografía que vamos a llevar. Y luego explicarles cómo va a ser la evaluación y seguidamente ver la importancia del tema, ¿ya? La importancia del tema, algunos conceptos de introducción. Entonces, lo primero son los contenidos, ¿ya? Eh, todo lo que les estoy explicando lo voy a colocar en el Moodle, o si no lo voy a pasar al grupo WhatsApp, por si no se puede entrar al Moodle todavía, ¿ya? Entonces, la materia de Ingeniería Sanitaria 1 tiene que ver con los sistemas de abastecimiento de agua, ¿ya? Cómo llevar agua desde una fuente, desde un río, de un pozo, hasta la casa misma, hasta un domicilio. Entonces, los, los componentes principales vienen a ser los siguientes. Digo, los contenidos, ¿ya? Los contenidos de la materia vienen a ser componentes y normas vigentes, estudio de demanda, cómo se calculan los caudales de diseños, quiere decir, ¿no? Después estaría los parámetros de diseño, características del agua para consumo, la calidad del agua, ¿no? Los parámetros físicos, químicos, bacteriológicos, radiológicos, las fuentes de abastecimiento, de dónde sacamos el agua, ¿no? Del río, de pozo, de la lluvia, que puede ser lo más común, ¿ya? Después estarían las obras de captación, lo que se tiene que construir de hormigón generalmente, ¿no? También puede ser de piedra con mortero de cemento, etcétera, para poder captar esa agua. Eh, diferentes tipos diferentes tipos de obras de captación, que lo vamos a ver en su momento cada uno de ellos, ¿ya? Después estarían mm, las obras de toma que son enterradas con rejillas, laterales, etcétera. También dentro de las captaciones estarían los pozos, algo de diseño de pozos vamos a ver también. Después, aducción, que es otro contenido, otro tema, que viene y cómo llevar el agua ya una vez que ha sido captada, cómo llevarla, generalmente por tubería, puede ser a gravedad o puede ser con bombeo. En caso de que el agua necesite tener algún tratamiento, hay que también ver ese tema, hay que conocerlo. También vamos a llevar, está dentro de los contenidos, componentes de una planta de tratamiento, también llamada planta potabilizadora de agua, almacenamiento del agua. No siempre se puede mantener la obra de toma o la aducción las 24 horas del día, ¿no? A veces tienen filtraciones, a veces hay fallas y se tiene que cortar el suministro, pero si tienes agua almacenada, entonces no lo van a sentir en las casas, entonces tanque de almacenamiento es otro tema. Cómo se calcula, de qué depende su volumen. Ya del tanque viene la red de distribución, una serie de tuberías que llegan hasta tu casa, hasta tu domicilio, sus diferentes clasificaciones, diferentes formas de cálculo, también lo vamos a ver, ¿no? En diseño de redes abiertas, redes cerradas.
después de estudiar cada uno de estos componentes y todos los datos que se necesitan para calcular por separado, al final hay que integrarlos en un proyecto. ¿Ya? Ustedes van a diseñar un proyecto de sistema de agua potable con datos reales que yo les voy a proporcionar. ¿Ya? Y como complemento se hace una ficha ambiental de ese proyecto que que vayan a elaborar ustedes, también con datos reales. De esta manera va a estar más completo, ¿no? Los conocimientos que ustedes vayan a adquirir. ¿Ya? El objetivo principal de la materia en sí son tres acciones. Uno es saber diseñar un sistema de agua potable. El otro objetivo es que sepan construir un sistema de agua potable. Y el tercero es que sepan supervisar un sistema de agua potable. La base en los conocimientos teóricos es todo lo que tenemos aquí, ¿no? Para diseñar está el proyecto. Ahí vamos a aprender a integrar todos los conocimientos. Para poder construir, aquí nos vamos a apoyar en fotos de obras de construcción. Tal vez hagamos una visita, por lo menos, a alguna obra de construcción real para ver algunas actividades y poder relacionarlo mejor con la teoría. Fotos, tal vez videos, vayamos a ver de las partes constructivas, ¿ya? Y la supervisión tiene que ver qué es lo más importante que uno tiene que controlar, verificar a la hora de construir un sistema de agua potable. Para eso nos vamos a apoyar también en videos, en fotos y en esa visita que hagamos en alguna obra en construcción, ¿ya? Entonces ahí están los contenidos. Bibliografía. La bibliografía más importante está cargada en el Moodle, ya está cargada en el Moodle, y se puede descargar también de la página del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua. Ahí están todas las normas relacionadas con el agua potable. Ahí también encuentran algunas normas de riego, etcétera, ¿no? El servicio de saneamiento básico de Bolivia es el que incluye agua potable y alcantarillado sanitario. Entonces ahí van a encontrar estas normas. Pero yo ya les puse la principal, ¿ya? Que es la norma boliviana de agua potable NB 689. Ahí está todos los contenidos que les acabo de mencionar. ¿Ya? Ahí están todos. No está como armar un proyecto, como integrar todo eso, no está, pero sabiendo diseñar cada uno de los componentes, el cómo integrar un proyecto va a ser una consecuencia de todo eso, y yo estoy ahí para guiarles y enseñarles. El llenado de la ficha ambiental tampoco está en esa norma, pero hay un manual aparte de cómo llenar la ficha ambiental. Entonces, cuando lleguemos a ese tema, también en la plataforma Moodle, vamos a colocar, ¿no? Cuando estemos en ese tema de ficha ambiental y todo eso, y entonces ahí colocaremos alguna guía, algún ejemplo de cómo poder calcular la ficha ambiental, ¿no? Y llenaremos algunos contenidos, algunos ejemplos, guías, manuales. Entonces, no va a haber problema. Ya lo principal está en esa norma boliviana de agua potable, la NB 689, que es en PDF, que está en vigencia y que es obligatorio que lo cumplas, ¿ya? Mientras cumplas esto, está bárbaro. En esta norma hay bastante teoría. Están las fórmulas que necesitamos para poder calcular. Nos indica qué límites debemos cumplir en diferentes parámetros y valores hidráulicos, ¿ya? Entonces, es un libro bien completo. Esa va a ser nuestra guía básica para la materia, ¿ya? Lo que ustedes tenían que leer en este fin de semana es el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Ya? Hay que leerlo. No son muchos, de la página 15 a la 24 apenas, entonces es muy fácil que lo den unas 2 o 3 leídas por lo menos. Así van a poder entender y
aprender mejor. ¿Ya? Como complemento están los dos reglamentos, volumen 1 y volumen 2. Son reglamentos de sistema de agua potable. También son parte de la norma boliviana 689. La diferencia es que estos reglamentos se aplica para sistemas de agua potable con poblaciones menores a 10.000 habitantes. ¿Ya? Por lo general, los trabajos que nos toca desempeñar siempre son sistemas de agua potable pequeños, que casi siempre son menores a 10.000 habitantes. ¿Ya? Eh, por, incluso cuando es una ciudad, no se diseña y no se construye todo de golpe, ¿no? Se hace por etapas o por barrios en todo caso, ¿no? Un barrio, unos 2, 3, 4, 10 barrios al año. Entonces no llegan a sobrepasar los 10.000 habitantes, ¿no? Y la población va aumentando con los años, poco a poco. Y aunque sea una ciudad, no tienen una sola fuente de agua, tienen muchas fuentes de agua, a veces varios pozos, a veces varios ríos o manantiales, etcétera. Entonces, una ciudad se subdivide en varios sistemas de agua potable. Entonces, estos dos reglamentos son muy usados por ese motivo, ¿ya? Pero todo está en la general, en la norma boliviana. ¿Ya? Ese es nuestro texto base, estos dos son nuestros apoyos que vienen a complementar a la norma boliviana. Ahí están qué necesitas calcular de hidrología, te dan algunas recomendaciones de algún método, alguna fórmula, qué fórmulas de hidráulica necesitamos para calcular pérdida de carga en tubería, por decir, o para estimar un diámetro. Hay tablas, ábacos, todo. Todo está en base a los textos que ustedes ya han visto y han estudiado en la materia de hidráulica 1, hidráulica 2, en la materia de hidrología y en la materia de recursos hídricos. ¿Ya? Entonces, esas 4 materias que acabo de mencionar, se sobreentiende que ustedes las conocen y las saben muy bien. Entonces, aquí simplemente hay que aplicarlo. Ya no se explica nada de eso, aquí se aplica directamente. Esta es una materia donde ya tú aplicas los conocimientos que ya sabes. Si hubiera algún otro texto especial, entonces, de acuerdo a los temas que vayamos viendo, yo voy a ir colocando, ¿no?, algunos otros textitos ya en el tema que corresponda, ¿no? En el tema que corresponda, algún PDF, algún archivo Word o Excel, ¿ya? Generalmente yo les doy los Excel que yo he elaborado para poder calcular cada uno de los componentes, donde tienes que cambiar datos y tienes que colocarle tu criterio constructivo igual, no son automáticos, ¿no? Hay mucho de criterio de que cada persona, cada estudiante, cada profesional le tiene que colocar con las características propias del diseño que está haciendo. La forma de evaluar, ya teniendo los contenidos, teniendo la bibliografía, la evaluación es la siguiente. Ahí tenemos un cuadrito. ¿Se llega a leer estos numeritos? Me interesa que lo puedan ver. Sí, Sí, ingeniero. sí, Todo claro. Fuerte y claro, bien. Ahí dice ítem, tenemos 3 ítems que se califican ya, de forma obligatoria. Este rojito lo voy a dar ahí todavía, lo voy a pintar. Tareas, evaluación continua, proyectos. En este caso, va a haber tareas que voy a dar para la clase y que hay que presentarlo en el Moodle. Alguna otra tarea que hay que hacerlo en la misma clase, ¿no? Tareas muy cortitas, hacerlo en la clase y presentarlo en el Moodle. Casi todo es la presentación en el Moodle con una fecha límite de presentación. Puedes presentar antes, pero no después de esa fecha, ¿no? Ya dependiendo de cuán largo o complejo sea la tarea, se dará para la siguiente clase o se dará una semana para que lo puedan resolver. Eso vale 10%. Ya aquí le puse cantidad, 10 tareas, no sabemos cuántas van a ser. Puede que sea menos o puede que sea más también, ¿ya? Pero
en promedio, sacamos una nota promedio y vale 10% de la nota total, del 100%. Luego hay evaluaciones continuas. Estos son exámenes, ¿ya? Exámenes teóricos o prácticos. ¿Ya? Si son prácticos, son de preferencia en computadora, porque los cálculos en esta materia son largos. Entonces, es conveniente que lo hagas en computadora. Es totalmente recomendable y permitido. Y si es teoría, en el Moodle va a estar ahí para que lo puedas descargar algún cuestionario, ¿no? Algunas preguntas. Y todo se presenta igual en el Moodle, ¿ya? Aunque sea la parte práctica, la resuelves en Excel o la resuelves en tu hojita a mano, lápiz, lapicero, lo que quieras. O lo sacas foto o directamente del Excel lo conviertes a PDF y lo cargamos al Moodle dentro del tiempo especificado. ¿Ya? Yo al menos tengo esta experiencia de que el Moodle de la universidad es muy bueno. ¿Ya? Es muy, muy bueno. Es uno de los mejores que se maneja aquí en el país. ¿Ya? Entonces, no lo vamos a echar la culpa al Moodle. Lo que a veces falla es la conexión, ¿no? La conexión de Internet es a veces la que nos falla. Esa ya no depende de la universidad, esa depende del que provee el servicio, ¿no? De Entel, de Tigo, Viva, Coset, no sé si hay otros más. ¿Ya? Pero el Moodle es buenísimo, por eso yo lo uso bastante, lo uso y lo voy a seguir usando. Las evaluaciones van a ser 3, ¿ya? Y va a ser de la siguiente manera. De los contenidos que están marcados aquí de rojito, desde el primer tema hasta el diseño de las obras de captación, de las obras de toma, es un examen. ¿Ya? Y vale 20%. Dentro de este 60% lo dividimos en 3, ¿no? 20, 20 y 20 hacen 60, entonces 20%. El segundo examen, lo que está aquí de azul, desde las aducciones, las tuberías que llevan el agua, pasando por el tratamiento, pasando por el tanque o llegando al tanque, esos 3, ¿ya? Aducción, tratamiento y almacenamiento, vendrían a ser el segundo examen de evaluación continua. ¿Ya? Y el tercer examen es la última parte, que son las redes de distribución, ¿no? Y si vemos la ficha ambiental, también, si es que amerita verlo con más detalle, también entraría dentro de esta evaluación en el tercer examen. Entonces ahí, sumado todo eso, tienes los 3 exámenes, 20, 20 y 20, hacen 60 puntos, 60% de la nota total. Y es re importante hacer el proyecto para poder ver cómo depende cada uno de estos contenidos de los otros, ¿no? Cómo depende la aducción de la obra de toma, cómo depende la distribución del tanque y del tanque de la distribución, cómo este primer tema de estudio de la demanda y parámetros de diseño afecta a toditos los componentes del agua potable. Entonces, todo eso se logra aprender haciendo un proyecto, ¿ya? El proyecto va a ser uno solo, ese vale 30%, ¿no? Hay que hacerlo completito, bien calculado, bien presentado, y luego hay que defenderlo, ¿no? Hay que defenderlo. La defensa puede ser escrita, puede ser virtual, puede ser pura teoría o algún ejercicio. Entonces, lo importante es que tú sepas hacerlo, y si lo haces y sabes hacerlo, entonces no vas a tener ningún problema en la evaluación. Sumado a eso, 100% de la nota. 10, 60 y 30, 100 puntos. ¿Ya? Y está opcional, el que quiere, el que lo necesite, puede utilizar el recuperatorio, donde el recuperatorio es de todo el avance, ya es de todo, del 100% del avance, y reemplaza la nota más baja de cualquiera de las 3 evaluaciones, de cualquiera de estas 3. ¿Ya? En caso de que no hayas podido dar por algún motivo, entonces ahí está el recuperatorio. En caso de que te haya fallado la conexión de internet, por decir, ahí está el recuperatorio.
pero no te puede fallar en los 3 exámenes del internet, ¿no? Te puede fallar una sola vez, ya tú tendrás que también tomar tus previsiones, ¿ya? Generalmente yo no obligo a que estén conectados en el Zoom todo el examen, ¿ya? Yo solo puedo decir que se conecten unos 10 minutos para darle alguna explicación general y después te desconectas y simplemente empiezas a realizar tu tarea dentro del tiempo que yo dé, 1, 2 o 3 horas, y lo cargas al Moodle y ya está, ¿ya? Lo que sí, en las evaluaciones mucho veo que no haya copia, ya que no se copien, ya, ya es más fácil ahora identificar cuando son copias los exámenes, ¿no? Son tantos datos que manejamos en esta materia y es imposible que dos alumnos, peor tres, peor cuatro, piensen de la misma manera, en el mismo orden, ¿no? Que coloquen los mismos coeficientes, por decir, que hagan los mismos análisis, ¿no? De dependencia, que dibujen de la misma manera, que coloquen las mismas palabras. Es imposible, es fácil darse cuenta. Entonces ya el anterior semestre he anulado alrededor de 70 exámenes, contando, ¿no? Todos los exámenes de mesa, de evaluación continua y todo eso, 70 exámenes solo por copia, porque eran igualitos, ¿no? No los 70, ¿no? Había grupitos de 3, grupitos de 4, grupitos de 5, etcétera. Y de los 70, uno solo es el que reclamó, los demás no reclamaron nada, asumieron que han copiado, porque yo en el Moodle les puse, ¿no? Copia de tal persona, y bueno, no reclamaron, entonces son copias, comprobado. Y solo reclamó un hito, y yo le cité para que venga a defenderlo, y no vino, entonces también ahí pude comprobar que fue copia. Y en la mesa también uno me dijo, ¿no? Que sí, pagó 100 bolivianos por un examen y, y bueno, no se quejó, asumió que era copia y yo le puse cero igual, ¿no? Entonces así, mucho cuidado, mucho cuidado. La materia es muy fácil, todo está en receta, los pasos están como una receta de cocina, solamente hay puntos claves donde decide el que está diseñando, ya puntos claves donde decide el que está diseñando, y los valores que tienen que colocar tienen un rango. Por eso es que dentro de ese rango es difícil que el alumno pueda pensar igual que el otro. Siempre hay diferencias, ¿ya? Y tiene que haber esas diferencias, es muy normal, ¿ya? Y el recuperatorio, como les digo, es de todo, y te has enfermado, no has dado, tienes 0 o por ahí tienes 50 de nota y quieres tener 100, entonces también tienes derecho al recuperatorio. ¿Listo? Eso sería en cuanto a los contenidos, bibliografía y la forma de evaluación. Hasta aquí, si tienen alguna consulta. Ingeniero, ¿el proyecto va a ser individual o grupal? Bien. Los proyectos siempre son grupales, ¿ya? Siempre son grupales. ¿Por qué son grupales? Porque la idea también es desarrollar capacidades para trabajar en grupo, ¿ya? Tienen que, tienen que aprender a trabajar en grupo, a darse tareas, a comunicar lo que has aprendido al otro, y que el otro que no sabe aprenda del que sabe más, que cada uno le ponga lo mejor de lo que sabe para que el proyecto quede mucho mejor, mucho más completo, ¿ya? Entonces, no solo es por decir que sea en grupo, sino es para desarrollar capacidades de trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque en la realidad, cuando uno trabaja ya como ingeniero civil, y en casi todas las profesiones, los proyectos lo arman siempre en grupo, ¿no? 2 ingenieros o 3, con el topógrafo, con un dibujante, si hay análisis de agua, con el laboratorista, ¿no? Hay un supervisor que te revisa, hay un fiscal que te revisa, hay beneficiarios con los que tienes que trabajar para que te den algunos datos. Entonces, de eso se trata, de trabajar, de aprender a trabajar en grupo. Ya, pero las defensas son individuales, cada uno defiende lo que sabe. ¿Alguna otra consulta?
Bien, pasaremos entonces a la siguiente parte, de las cuatro tareas que teníamos para hoy día. Entonces, la cuarta sería entender la importancia de los sistemas de agua potable, la importancia de la materia, ¿no? La materia se llama Ingeniería Sanitaria 1, pero bien podría llamarse Sistemas de Agua Potable, ¿ya? Porque en sí ese es sobre ese tema es que están elaborados los contenidos. Sanitaria se la ha puesto porque tiene mucho que ver con el objetivo de los sistemas de agua potable. Los sistemas de agua potable tienen el objetivo de cuidar la salud de los seres humanos, de las personas, ¿ya? Cuidar la salud, cuidar de que no se enfermen o de que no mueran por consumir agua que no sea potable, ¿ya? Entonces de ahí viene sanitaria, de sanidad, de salud. Entonces, al decir potable, estás diciendo que es un agua apta para consumo humano, que no le va a causar ningún malestar, ninguna enfermedad, peor la muerte a nadie que lo vaya a consumir, ¿ya? Y se le coloca ingeniería porque para lograr que el agua sea potable, tienes que realizar estructuras, análisis, cálculos. Y además se llama ingeniería porque tienes que transportar esa agua, tienes que captar de la fuente, transportarlo mediante tuberías o canales, puede ser, y en el intermedio hay diferentes estructuras que hay que calcularlas, analizarlas, dimensionarlas, y eso tiene su teoría, tiene sus fórmulas, tiene sus reglamentos, sus leyes. Entonces, por eso es ingeniería, ¿ya? Y aquí nuevamente recalco, ¿no? La norma boliviana de agua potable NB 689 es más que un texto para aprender, para nosotros es parte es como una ley que tenemos que cumplir. Si tu diseño funciona mal y te hacen auditoría, lo primero que van a ver es que si cumple la norma boliviana, desde el diseño, luego en la construcción, tiene que cumplir igual. Y si cumples esto, entonces, bueno, tú has cumplido y el inconveniente que tienes tal vez en el diseño sea de otro tipo, ¿no? Pero si te hacen auditoría y está funcionando mal y comprueban que no has tomado en cuenta la norma boliviana, es tu culpa, ¿no? Es tu culpa, te harán pagar plata o te meterán a la cárcel. Entonces, tiene ese nivel, ¿ya? Tiene ese nivel de obligatoriedad, de que sí o sí tienes que cumplir con lo que te indica esta norma boliviana. Y cuando no lo quieras cumplir por algún motivo obligatorio o de fuerza mayor, tienes que escribirlo por qué no se puede. Se escribe, se justifica, entonces ahí sí. Mientras no lo puedas justificar, hay que utilizarlo. Es una ley cumplir esta norma en los diseños de sistemas de agua potable. En las generalidades, justamente habla de eso, ¿no? De que en ese texto están la teoría, están las fórmulas que tenemos que aplicar, los métodos de cálculo. Hay tablas ya con valores calculados, especificados de varias experiencias de agua potable en el país y en el mundo que los podemos aplicar, ¿no? Y ahí indica, ¿no? Que tiene que ser usado por proyectistas, que son los que diseñan, ¿no? Los que calculan, los ejecutores, los que construyen, los supervisores, los que verifican a los que construyen, verifican a los que diseñan, y los fiscalizadores, los que cancelan, los que aprueban la plata que te van a pagar, siempre que tu trabajo esté bien hecho, ¿no? Entonces, es una cadena. Aparte de la norma boliviana de agua potable que te sirve para diseño, también están estas otras normas que son complementarias, ¿ya? Para tuberías, una norma de definiciones y terminología, de muestra de calidad del agua, requisitos para que sea agua potable, etcétera. Todas estas normas tú las puedes descargar, las colocas así tal como está con esas letras en el Google y te sale, o si no entras a la página del SENASBA, ya que es parte del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, y como son normas elaboradas con plata del Estado, entonces están abiertas a todo el público.
salvo algunas, ¿no? Algunitas que te cobran un mínimo costo. La mayoría son gratuitas. Un sistema de agua potable. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando que engloba varios componentes, ¿ya? ¿Cuáles son esos componentes? La obra de toma, las tuberías, la planta de tratamiento, el tanque de almacenamiento, hay puentecitos, puede haber sistema de bombeo, todo engloba en un sistema de agua potable. Entonces aquí dice, son sistemas de obras de ingeniería concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo o áreas rurales relativamente densa el agua potable, ¿no? Concatenadas quiere decir que hay una dependencia, que cada uno de los componentes no tienen un funcionamiento aislado, sino que funcionan como un todo, ¿no? Que dependen los unos de los otros. Definición de agua potable para consumo humano. Es aquella que por sus características organolépticas, físico, química y bacteriológica se considera apta para el consumo humano, ¿no? O sea que no tiene que provocar ningún tipo de enfermedades. O sea que todos estos contaminantes que puedan haber están ya limitados, purificados o verificados que esa agua no contiene esos contaminantes. Tampoco existe el agua 100% pura, por si acaso, ¿no? Los límites tienen límites mínimos y hay que cumplir esos mínimos, ¿no? Siempre a veces hay alguna que otra sustancia ajena al agua, pero que en mínima cantidad no afecta al ser humano, ¿no? Entonces, se acepta, no solo es en Bolivia, en todo el mundo pasa eso. Agua potable, tenemos otra definición, se denomina agua potable o agua apta para el consumo humano, al agua que puede ser consumida sin restricción para beber o preparar alimentos. Se complementan, ¿no?, los dos conceptos. Dice, importancia. Está relacionada directamente con la salud pública, el desarrollo y crecimiento de las poblaciones. La salud, ya les había dicho, ¿no? Agua que no es potable podría causarte enfermedades e incluso la muerte, ¿ya? Y tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de las poblaciones. Esto por historia es así, donde hay agua para beber, para ducharse, para todas las necesidades, para regar, entonces el crecimiento, el desarrollo de la población es más notorio, ¿ya? Se mantiene en el tiempo, y si no hay agua, entonces esas poblaciones generalmente van decreciendo hasta desaparecer, ¿no? Y si el agua tiene esa mayor cantidad y llega hasta tu domicilio, mejora la calidad de vida de esa población, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, la importancia de la materia de Ingeniería Sanitaria 1 es saber dimensionar correctamente el sistema de agua potable. ¿Y qué es el sistema de agua potable? Son todas las estructuras, ¿no?, que uno requiere para captar, conducir, almacenar y distribuir el agua potable en cantidad y calidad aceptables, ¿no? La calidad de acuerdo a normas, la cantidad de acuerdo a estudios ya predefinidos, de manera que esa agua le alcance a cada persona, a cada familia, para todas sus necesidades básicas. Dentro de los estudios básicos de diseño, es normal que se hable de estudios técnicos, estudio socioeconómico y cultural y estudio ambiental, donde los ingenieros civiles más están a cargo es la parte técnica, ya la que tiene que ver con levantar datos para poder dimensionar las estructuras, ¿no? Sería la topografía, algún aforo de caudal, el determinar el número de habitantes, ¿no?, y poder calcular con esos valores de diseño, dimensionar las estructuras, ¿no?,
ver el tipo de suelo, todo eso que tú estás llevando en esta carrera de ingeniería civil, muchas de las materias aquí las utilizas ya. ¿Ya? La parte socio viene de social. ¿Por qué entra la sociedad? Porque al final los sistemas de agua potable tú las diseñas porque la sociedad los necesita. Necesita un sistema de agua potable, necesita agua en cantidad y calidad aceptable. Entonces, tú tienes que ver cuántos habitantes son, en qué lugar viven, más o menos cuál es su cultura del uso del agua, si le afecta el clima, si le afecta que tengan, que sean una comunidad muy progresista, ¿no? Que tienen mucha plata o que están estancados, por ahí son muy pobres y no pueden pagar por la construcción, peor la tarifa y el gobierno tiene que subvencionarlo. De repente son muy pudientes y pueden pagarse la construcción y pueden pagarse tarifas más altas para un agua de mayor calidad. Entonces, todos esos aspectos hoy en día se toman en cuenta para poder dimensionar un sistema de agua potable. Si es una ciudad que está creciendo, que está progresando, que hay industria, mucho comercio, tiene otro tratamiento, ¿no? Otros valores, caudales mayores que para un pueblo más pequeño donde por ahí no hay nada de comercio y solamente el agua vaya a ser para las viviendas. ¿Ya? Entonces ahí entra el socioeconómico y cultural. Y el ambiental está en todo ahora, ¿no? Los aspectos ambientales antes de la construcción ya se identifica qué impactos puede haber durante la construcción y después de la construcción, ¿no? Si se le saca mucha agua del río, por ahí afecta a los pescaditos, a la fauna, a la flora, o por ahí no le afecta, en el estudio ambiental se va definiendo, ¿no? Si las excavaciones van a ser de gran volumen o de menos volumen, si se va a tener que cortar árboles o no, o algún matorral pequeño, propio del lugar, que crece solito después de la excavación, o tal vez tengas que plantarlo. Ahí está, ¿no? La seguridad que se le tiene que dar a los trabajadores, la señalización para que no haya accidentes en la obra, ¿no? Dentro del ambiental se colocan las pautas sobre esa ficha ambiental, sobre los aspectos ambientales, ya se elaboran de acuerdo al tamaño de la obra, manuales, ¿no? Manuales para poder mitigar los impactos ambientales. Aquí te explica uno por uno, más o menos, cuáles son los estudios más comunes. Por ejemplo, en los técnicos tenemos evaluación de las posibles fuentes de agua, evaluación de la cuenca, que tú ya sabes, la hidrográfica o hidrológica, geología, en algunos proyectos sí, ahí contratan, ¿no? La empresa contrata a un experto geólogo, nosotros sabemos superficialmente, se necesita un especialista. Estudio de suelos, aquí tú puedes aplicar. Geotecnia, ya es un poquito más especializado. Topografía, que tú conoces y sabes hacerlo. Generalmente contratamos a un topógrafo. Si estás mejorando un sistema o lo vas a ampliar, hay que ver cómo está funcionando el actual sistema, ¿no? Para ver si abastece todavía para más población o hay que cambiar ya las tuberías. ¿Ya? Entonces ahí están una serie de estudios, no son todos, puede haber muchos más. En los socioeconómicos, la población actual, cobertura de servicio, evaluación de la condición económica de la población, etcétera. Todo eso. Si hay enfermos, no hay enfermos relacionados con el agua, ahí está. Para justificar un proyecto, ¿no? Un proyecto. Los estudios ambientales ya les había adelantado. Los componentes del sistema de agua potable generalmente van a ser la obra de captación, que depende mucho dónde esté la fuente de abastecimiento, ¿no? Por obra de captación entendemos una estructura de hormigón, generalmente, puede ser de otro material, pero generalmente de hormigón, que está en la fuente de agua, ¿no? Si es superficial o subsuperficial, entonces está ahí y tiene un componente que es la boca toma por donde el agua tiene que entrar. Y si es un pozo, también el pozo es una obra de captación, entonces la fuente de abastecimiento será el pozo, ¿no? Las aguas subterráneas
¿no? Que están a cierta profundidad por debajo del terreno. Y ahí hay que colocar alguna bomba, hay que colocar tubos de protección, encamisados, sellado de hormigón en la parte superior, instalación eléctrica, todo eso es la obra de captación en caso de que sea pozo. ¿Ya? Entonces aquí está representado por una cajita, obra de captación. Pero puede ser un pozo, puede ser un río, un manantial, incluso si puedes aprovechar el agua de lluvia. ¿Ya? Luego estaría la línea de aducción, este tubito que va desde la obra de captación hasta un tanque de almacenamiento o un reservorio. Esa es la aducción. En el intermedio entre la captación y el tanque de almacenamiento, que es lo mismo que decir reservorio, ¿ya? Está ubicado la planta de tratamiento. ¿Ya? Generalmente, si el agua es sacado de las partes altas de un río, no llega a necesitar tratamiento, ¿no? Si es sacada de un manantial que está saliendo de la tierra, tampoco. Y si es sacado del pozo, tampoco. Generalmente, les digo, siempre se saca una muestra, se lleva al laboratorio y se verifica si cumple o no cumple con las características que tiene que cumplir, ¿ya? Pero cuando se saca de un río, por ejemplo, del río Guadalquivir, ahí sí o sí necesitas tratamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, no todos tienen tratamiento. Pero sí, en todo se coloca un sistema de desinfección. Generalmente es cloro, ¿ya? Ese cloro viene a matar los microorganismos, los virus, las bacterias que son invisibles, o sea, no invisibles, ¿no? Imperceptibles a la vista del ser humano, ¿no? Como el coronavirus, por ejemplo, ¿no? No sabemos dónde está porque son demasiado pequeñitos, pero una gotita de saliva ya está, ¿no ve? Entonces, hay así virus, bacterias que también existen en la naturaleza, que pueden estar en los animales, transportadas las gotitas de agua por el viento, etcétera, y, y que solamente con un desinfectante las logras eliminar, ¿no? Y de ahí del tanque de almacenamiento tienes que cuidar muy bien, ¿no? Que no se contamine el agua. Ya no tiene que haber ninguna parte abierta a la superficie por donde se pueda contaminar, hasta entregar a las casas. Y esa vendría a ser la red de distribución, ¿no? Por eso es que se hace con tubo bien cerradito. Ya una vez que entra a la casa, cada dueño de la casa cuida también el agua, ¿no? Que no se contamine, que no se, que no se ensucie y que siga siendo potable, que siga siendo apto para el consumo humano. ¿Ya? Esos son los principales componentes. Aquí tenemos otro esquemita, la fuente de abastecimiento, una obra de captación, conducción o aducción, que es lo mismo, la planta potabilizadora. Este tramo sigue siendo aducción o conducción. Luego viene el tanque de regularización o tanque de almacenamiento. Tiene esas dos funciones siempre, según la norma boliviana. Y de ahí viene la red de distribución. ¿Ve? En la red de distribución, una serie de tuberías, ¿no? Que van ramificándose para poder llegar a todas las cuadras, a todas las casas. En la aducción o conducción no hay ninguna ramificación porque no está permitido dar esta agua porque no es potable ni tampoco está desinfectada. Entonces, prohibido dar agua de este tramo de tubería. Desde antes del tanque está prohibido, ¿no? Si le das a alguien y se enferma, es tu culpa, ¿no? Entonces, mejor no darlo. Después del tanque, sí, lo que quiera. Por eso es que estas obras están siempre en las cabeceras, en las partes altas, ¿no? Para que el agua pueda ir por gravedad en lo posible hasta las casas. Pero hay otros sistemas en los que tiene que ser por bombeo, ¿no? Donde no siempre se puede lograr que vaya por gravedad. Entonces también se utiliza bombeos. Entonces, para poder verlo visualmente, ¿no? Para poder entenderlo mejor, una obra de toma son estructuras generalmente, si el agua es superficial, estructuras de hormigón, ¿no? Puede ser con piedra igual, piedra y mortero de hormigón, y tiene una boca toma por donde el agua entra. Puede ser canal, puede ser tubería. Si es canal, siempre se tapa ya con tapitas.
y de aquí va a ir a la planta de tratamiento, y si el agua es bien pura, entonces directamente al tanque de almacenamiento. Aquí otra obrita, un canal con rejilla, el agua entra a un canal ya que está por debajo del río, a una cámara de carga y se va por una tubería, ¿no? Esta tubería que está saliendo vendría a ser ya la aducción. La aducción no es más que tubería, sin ramificaciones, ¿no ve? Tubería que va a ir enterrada, generalmente tiene que ir enterrada, pero hay partes, cuando tiene que pasar algún río tal vez, o alguna depresión del terreno, entonces va aérea, ¿no? Aérea, y hay casos que va apoyada en el piso incluso, ¿no? Apoyada en el piso, entonces hay de todo tipo. En caso que sea, que necesite tratamiento, entonces más o menos tiene esta forma las plantas potabilizadoras. Son piscinas, ¿no? Estanques de agua, donde se les da un tiempo de permanencia al agua para que sedimente, ¿no? Para que se purifique más. Y aparte se le agrega químicos, algunos químicos, para acelerar esa separación de sólidos o de algún contaminante que exista con el agua. Y va en el proceso, va pasando una piscina, otra, diferentes procesos, y al final va saliendo más pura, más apta para el consumo humano. Luego llega por una tubería a un tanque de almacenamiento que tiene más o menos esta forma. Puede ser apoyada en el terreno, puede ser que esté semi-enterrada, enterrada 1 metro hacia abajo, por decir, y sobresaliendo una parte. Como el agua viene a presión, no hay ningún problema, el agua sube nomás. Puede ser circular, con estos pequeños espacios para que no toque el suelo, no hay ningún problema, igual funciona. Y por la topografía, a veces, si no encuentras un cerrito, una lomita donde ubicarlo, a veces tienes que levantarlo con una estructura para ganar presión, ¿no? De hormigón, a veces son metálicos, la caja puede ser de hormigón armado o puede ser una de estas de plástico, que hoy en día hay de todo tamaño. La estructura puede ser metálica, un tanque metálico igual. Entonces hay gran variedad. La red de distribución, ¿dónde están las casas, no? ¿Dónde están las casas? Aquí en el esquemita, todo esto vendría a ser un pueblito o una ciudad, donde están las casitas. Ahí el agua tiene que llegar. En este esquemita es bien interesante, aquí está el río. Entonces aquí está una captación. Mediante bombeo va a tener que ser, ¿no? Si es una parte alta, es una parte baja. Entonces, mediante bombeo, llevarlo a la parte de aquí arriba, a un tanque de almacenamiento, de ahí por gravedad, para distribuirse a las casas. La opción más ideal hubiese sido captar aquí arriba, o en los cerros, y por gravedad, ¿no? Que el agua solito vaya hasta el tanque de almacenamiento, y si necesita planta de tratamiento, colocarlo por acá, ¿no? Pero hoy en día es muy difícil sacarlo agua en las cabeceras porque vive gente y ya no permite. Ya es con el tema medioambiental, tema social, tema que ya todo tiene dueño ahora. Entonces ya está más complicado, hay que comprar el derecho, hay que comprar el terreno, hay que hacer convenios, firmas. Entonces, tal vez a esta población le ha resultado ser más fácil sacar de su propio río y hacer un tratamiento, bombear y listo, ¿no? Entonces hay casos especiales, esta imagen es interesante. Una red de distribución de agua, de distribución ya dentro del pueblo, de la ciudad, comunidad, en un software de cálculo, se ve así. ¿Ya? Se ve ahí las tuberías, ¿no? Tienen infinidad de formas, porque las calles no son uniformes, ¿no? Y estos puntitos que están ahí son los puntos de entrega del agua, los lugares donde hay que entregar el agua a las diferentes casas, ¿no? Aquí están solo las redes matrices, ¿no? Las que pasan por la calle. Ya las que entran a las casas, aquí no se dibuja, ¿no? Se lo deja como un puntito.
Una vez que ya está dentro de la casa, ¿no? Aquí una tubería que pasa por la calle, con una tubería de menor diámetro, que generalmente es de media pulgada, entra al domicilio, ¿no? Y sale el agua por el grifo, ¿ya? Y lo usamos para lavar ropa, para ducharnos, inodoro, lavamano. Incluso se permite regar pequeños jardines, ¿no? Domiciliarios, ¿ya? Domiciliarios, ¿ya? ¿No? Y otros usos, tal vez, que no están aquí. Entonces, si te das cuenta, es, es re importante diseñar bien para que a nadie, a ningún habitante le falte agua, ¿no? En cantidad para todos estos usos, ¿no? Y otros, y en calidad adecuadas, ¿vale? Entonces, ahí estaría más o menos definida la importancia del agua y hoy en día más que nunca, ¿no? Más que nunca el tema del agua es un tema bien delicado porque de eso depende, ¿no? Que la persona viva con calidad. Cuando tú tengas sed, te puedas tomar. Cuando tú quieras bañarte, tengas agua a disposición. Cuando tú quieras utilizar el inodoro, tengas agua para poder hacer la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso darte un toquecito de lujo, ¿no? Regando tu jardincito, que le da alegría a la casa, etcétera, ¿ya? Entonces, la importancia del agua potable es inmensa, inmensa y hay que diseñarlo de la mejor manera que uno pueda, ¿ya? Y para complementar esa importancia del agua, entonces ustedes tienen esta tarea para la próxima clase, que la tienen que investigar y es bien facilito, ¿ya? Entonces tienes que investigar cuánto vale un litro de agua embotellada en cualquier tienda o de cualquier comercio, ¿no? Si tienes la botella de 2 litros, por decir, ¿no? ¿Cuánto vale? Y lo divides, ¿no? Entre dos. Y si es la de 4, la de 5, lo mismo preguntas, ¿cuánto vale la de 5? Y ese botellón que a veces llevan a las casas, ¿no? Entonces, tal vez haya diferentes precios, ahí anotaron, ¿no? En algunas partes vale 2 bolivianos, en otro 1 boliviano, en otros 3, no sé. Luego tienes que investigar cuánto vale un litro de agua que llega a las viviendas, al grifo, ¿ya? Los que vienen de una red de distribución, las que justamente vamos a aprender a dimensionar, a diseñar. Para eso tú tienes que tener una factura de agua, ¿ya? Que puede ser tuya, que puede ser de algún amigo, vecino, tío, tía, no importa. Y ahí dice cuántos cubos más o menos consume, pero no te da el valor exacto, te da, hay rangos, ¿no? Hasta 5 cubos de consumo se paga tanto, dice. Hasta 10 cubos se paga tanto. Hasta 15 se paga tanto. Si pasa de ese valor, se paga tanto, ¿no? Entonces tú ves cuánto está pagando y dentro de cuál rango está. Si el rango es, por decir, hasta 10 cubos, entonces, ¿cuánto paga? Por ahí ha pagado 80 bolivianos. Entonces tú divides 80 dividido entre los 10 cubos, que serían 10.000 litros, ¿no? Y te va a salir el precio por litro, ¿ya? Y lo último, esto es bien importante, esto tiene que ser un análisis tuyo, ¿ya? Un análisis crítico tuyo. Dice, ¿estará disminuyendo el agua limpia en el lugar donde vives? ¿Ya? Generalmente nadie le da mucha importancia a esto, no lo mide, ¿no? Pero tú tienes que ver, digamos, en los siguientes aspectos. Uno muy importante, ¿cuál puede ser? A ver, si estamos hablando de cantidad y calidad adecuadas, entonces tú tienes agua las 24 horas del día, ¿no? Si tienes, bárbaro, ¿no? Entonces no está disminuyendo, no te faltaba, pero si no tienes las 24 horas del día, es que el agua está en menos, ¿no? En menos. Ahora, las aguas, generalmente las aguas limpias, últimamente se están contaminando más por el crecimiento de la población. Entonces, aquí estamos hablando de agua limpia. Entonces, tú en tu domicilio a veces recibes agua turbia, a veces recibes agua con algún sólido, ¿no? Algunos
tierra o palitos, o alguna vez recibes agua con un olor a lama, por decir, a río. Entonces, eso, hazte esas preguntas y respondete, ¿no? Y si tienes esa, si te dice, si te respondes efectivamente tiene mal olor y a veces llega turbia, entonces el agua limpia ya no es limpia, ¿no? Entonces está disminuyendo. Y por ahí siempre te sale limpia, bárbaro, ¿no? Entonces no hay ninguna disminución del agua. Y lo otro, y consultar a personas mayores, ¿no? A personas mayores, puede ser familiares o no familiares, del lugar donde vives, cómo era la cantidad de agua antes en los ríos, ¿no? O en el pozo, en los pozos que antes teníamos excavados ahí manualmente, sacábamos con un balde, con una cuerda, ¿no? Cómo es ahora, si el agua está más limpia, más clara, o la cantidad ha aumentado o ha disminuido. Y en base a eso, tú al final, con tu propia decisión, con tu propio criterio, tendrás que concluir, no está disminuyendo, tal vez está aumentando, o tal vez sí está disminuyendo, ¿ya? Esa es la tarea para la próxima clase, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? Le decía si el trabajo que vamos a presentar va a ser de manera escrita o computadora. O sea, hoy en día hay que hacer todo en computadora, ¿no? Al menos yo soy de esa idea, ¿ya? O sea, hacerlo manualmente es volver 10 o 20 años atrás, ¿no? Tiene que ser en computadora, en lo posible, con grafiquitos en lo posible, con cuadritos en lo posible, siempre una carátula, ¿ya? Siempre, siempre una carátula que identifique a qué tema pertenece o cuál es el título de la tarea, donde esté tu nombre, donde esté la fecha, ¿ya? Es obligatorio que esté esos datos. Ahora no tienes computadora, por decir, allá, bueno, ahí te puedo aceptar que lo hagas manualmente, pero prefiero siempre que sea en computadora. ¿Listo? Bien, ya estando ya concluido, digamos, la parte del avance del tema, entonces hay dos cosas que quiero comentarle ya. Entonces, estoy programando una visita a la planta de tratamiento de agua residual de San Blas para la próxima semana, ¿ya? Posiblemente el viernes de la próxima semana, ¿ya? No es parte de la materia esto, pero como ustedes, bueno, pienso que la mayoría, ¿no? Está llevando sanitaria 1 y el segundo semestre va a llevar sanitaria 2, ¿no? Entonces, esta planta está nuevita, todavía sin agua, ¿ya? Pero sí está instalado todo el equipo electromecánico, todas las estructuras están construidas y es interesante verlo así. Entonces, cosa que ya cuando lleven la materia de sanitaria 2 el segundo semestre, donde yo igual tengo dos grupos, ya lo vamos a visitar nuevamente y lo vamos a ver ya con agua, ¿no? Con agua sucia, obviamente. Agua residual, esa agua potable que nosotros estamos avanzando hoy en día, esa agua limpia, ¿no? Se va a ensuciar en el inodoro, en la ducha, en el lavaplatos, lavamanos, etcétera. Y esa agua al final, ¿dónde llega? A la planta de tratamiento, ¿no? Entonces se complementa ya, se complementa. La idea es ver los equipos electromecánicos antes de que estén invadidos por el agua. Hay unos sopladores que están en la parte inferior de estos estanques y ya cuando estén con agua no se los va a poder ver, ¿no? Entonces sería chulo verlo ahora y verlo después. Entonces, los que estén interesados, yo voy a poner un comunicado especial con algunas preguntas y los que respondan bien esas preguntitas, vamos a hacernos un grupito para poder ir a visitarlo. Y ahí el ingeniero que está a cargo nos va a explicar y yo ya le hablé, encantado de explicarnos cómo funciona. ¿Ya? Es bien interesante verlo porque complementa a la materia, ¿no? El agua limpia, cómo se ensucia y llega aquí para volver a purificarse, ¿ya? Este es el de Alquivir, ¿no? Actualmente que ensuciamos, de los inodoros, lavamanos que les decía, estaba sucia, de aquí especialmente, en la margen derecha, en Tarija, se lo está botando así sin tratamiento al río, ¿ya?
sin tratamiento. Y esta plantita, ojalá que funcione bien. Entonces va a venir a ser como una medida de mitigación, ¿no? De haberle dado agua a esa zona del lado derecho. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que quería comunicarles. No es por nota, es para los que quieran aprender, quieran ver y relacionar más lo que es la teoría con la práctica, más que todo. ¿Ya? Eso es uno. Y lo otro que quería comentarles es que estoy programando, igual para los que estén interesados, estoy programando dar un cursito de WaterCAD. ¿Qué es el WaterCAD? Es una herramienta, yo lo llamo herramienta ya, porque depende de cómo lo uses, ¿no? Si lo usas bien, te da cosas buenas. Para calcular, sirve para calcular tuberías que funcionen a presión siempre. Entonces, te sirve para la materia de sanitaria 1 para calcular la tubería de aducción y las tuberías de red de distribución, por gravedad y por bombeo. También te sirve para calcular tuberías que sean para riego. Hoy en día, por el tema de que las aguas hay que traerlo de mucho más lejos, se trae por tubería. Por el tema de que tiene que llegar con presión para que funcionen los aspersores y los goteros, entonces se los distribuye con tubería. Entonces es interesante conocer esto. Entonces es opcional, ¿no? Es opcional este cursito para el que esté interesado. El afiche lo voy a colocar ahí en el grupo WhatsApp, ¿ya? Ahí están más o menos los temitas que se va a ver, lo más esencial que se utiliza, que se necesita. La fecha, más o menos desde el 6 de marzo, un mes de duración, solo fines de semana, ¿ya? Horario a definir con los que se inscriban, a definir, este es tentativo. Y ahí está el costo y la forma de cancelación y todo eso. Ya es opcional. Es bien interesante saberlo porque te ayuda la materia, pero más que todo te sirve después para tu vida profesional, para que sobre esa base tú vayas aprendiendo mucho más todavía. ¿Ya? Entonces, esas son las cositas que quería comentarles para esta clase. ¿Ya? Entonces, con eso terminaríamos todo. Si hay alguna consulta más, la pueden hacer, o si no, nos vemos el día lunes.